De la palabra de Dios era el texto bíblico, libro de los, capítulo 5:39 dice. ¿Seguro? ¿O era 5:29? 5:29, palabra de Dios. Bien, Waukikuna, Panikuna, Punta Lugar, Tukuikuna ta agradecipane Nacho. Alajata ama makisito takruras espador merengueche, richarengueche, tapusame. Bien, en esta noche he preparado, gracias a Dios y también gracias a nuestro pastor Francisco, me dijo, Marcelo, por favor, mañana es tu día, que donde tú vas a compartir la palabra de Dios, palabra que nos edifica en vuestras vidas. Por ende, el tema para esta noche he puesto el valor de la obediencia. Kanwauki, kampani, imaginata, yaya Diospaj, ñaumpajpi, kazuspaj kausakonchi. Naho chachitian chukunun cañamitian panikunapaj estudio nachu cada miércoles. De verdad es una bendición de Dios. Entonces, les agradezco, muchas gracias por la comunicación. Dice el pastor que siga nomás de largo 1 hora de mensaje. Así que no se duerman. Gracias a nuestro papito Dios, ¿no? Oiga, qué bendición. A pesar de que muchos hermanos están desde las 2. Me decía delante una hermana, yo incluso estuvimos hasta las 12, creo que dijo, ¿no? Y mire que casi no he dormido nada, pero es una bendición. Allí donde nosotros, cada uno de vosotros, hacemos un sacrificio vivo, pues, ¿no? Para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso. Bien, sin espaca, con antuta, imamikar kanene tema, el valor de la obediencia. Nacho, kan ñuka, yuyarison, omidirison, rikuson, imaginata, Dios poñampajpi, ñuka kasos pasamokone. Rikunchi que cada cristiano hemos aprendido por a través de los años que para alcanzar o adquirir algo tenemos que obedecer, mostrar obediencia a aquel que nos puede dar lo que buscamos en el camino a la obediencia y da la gracia a nuestras vidas. Y como cristianos, nuestra obediencia viene a ser notario a todos. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo es exaltado. O sea, Waukikuna, Panikuna, Achkakuna Yasamunchi, transcurso de Pichkawatita Yagaren por lo más bajito, ¿nachu? Chaimantaka Samunchik 10, 15, 20, 25, 30, no sé, mucho más en los caminos del Señor. Pero déjame decirte cómo estamos en la obediencia para con nuestro Padre Celestial. Dice que cada uno de nosotros, donde vivimos en la obediencia, dice que nos hace notar. Así como nos dice la palabra, que en su fruto seremos conocidos o seréis conocidos, dice la palabra de Dios. Y por ende también, más nuestro Señor Jesucristo es exaltado, Nacho. Wokikuna, Panikuna, a pesar de que nasanto caspapis, pero los totales que Dios ta casuspa, Dios ta manchaspa, Dios pa ñampi samukpika, a lo mejor vecino kuna, a lo mejor, no sé, picaspa pechuaukika ñami su cambio ta recuchen nisca mi kanganin. Y mucho más, hasta Huancarin, apunche Jesucristo ta allí pichuranchik nin nacho. Entonces chaimanta mari
guauquipanes. Misión picatico guauquicuna panicuna. Ricochina ganchi. Su cambio. A pesar de que nakunan keñanes casina hochachi tian, sino más bien tian, mucho más enseñanza, enseñanza, enseñanza de la palabra de Dios. Es donde que cada uno de vosotros, donde debemos marcar la diferencia. Vivir en la diferencia. Vivir tal cual como nos manda la palabra, como nos enseña la palabra. Ahora, podemos hacer una pregunta a mí mismo, o pregúntele al que está a su lado, que qué es la obediencia para usted, o qué es la obediencia para mí. Nacho, y matican, a lo mejor casuna, pitati casuna canchi, chaita recoson con un tuta, chaita yachason con un tuta, Nacho. Ricky chicasna María chachin Ricky. Es un valor que nos lleva a escuchar atentamente. Nacho, wakikuna panikuna. Kan nyuka atención tachorana kaskanchi Nacho. May pimi Dios paksimi tawisakon. Dios paksimi manta parlakon. Atento Nacho. Chaymanta astawan. Y cumplir con las indicaciones o con las órdenes que nos dan nuestros padres, Nacho. Ricky, gloria a Dios. Y ahí tú, cascuna, wokikuna, panicuna. Jóvenes, señoritas, los que tienen padres, madres a su alrededor, escuchen los consejos que dice su papi, su mami. Pero muchas de las veces ponen muy bajito a los consejos del padre o de la madre. Y miren lo que más nos enseña la palabra de Dios. A las autoridades, maestros y líderes, la obediencia es una sumisión. Nacho, halachi waukipane. Kazuna kakan mari su respeto, Nacho. Nacho ning kanta kasuchung nispak imaning mi kampis kazuna mikangi. Nyukapis kazuna mikanchi. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a vivir bajo el temor y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice? La obediencia es una sumisión, acto de cumplir, Nacho, cumplina las ordenanzas o las instrucciones de un superior. Es necesario en nuestras vidas cristianas obedecer especialmente a Dios y no a los hombres. Halachi, ñati panda intendingichimo. Rick y matane con Dios paksime. Hasta wankarin ama a lo mejor suktek parlotaka uyaicho kay su persona mantaka. Sino más bien Dios paksimi manta parlak, Dios paksimi manta wisak chaita mauyacho ning. Sinispaka chay mari kan su sumisión, Nacho, su obediencia, vivir tal cual como nos enseña la palabra de Dios. Obedecer a Dios es autoridad espiritual. La obediencia es fundamental para todos los creyentes porque Dios es nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto damos toda la honra, toda la gloria con esas manitos a Dios Todopoderoso? Rikichi, Cambaldiverño, Cadiverca, Cascamari, hasta bancar en Casus Pacausana. Dios Paximi y Achachiscasina, Dios Paximi Mandascasina, sin espaca. Casus pacausana y mamanta, porque ya Dios canta ñocata rurarca nacho chaymanta, sin espaca Dios agradecis pacausana cascanchi. Dios nos ha dado instrucciones por medio de su palabra, Nacho. Rikichi, Dios kayachachín, Dios kamandan, Dios karimán, Dios kakunan, pero por a través de qué?
por a través de la bendita palabra de Dios. Soldados de Jesucristo. Más está con la Biblia tal sazón. A ver. Biblia. Biblia. Ministerio, coro, renovación, Biblias. 1, 2, 3. Nada más. 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Waukikuna. Biblia. Soldados de Jesucristo. No importa, puede, si tienen el celular, alce su celular. Gloria a Dios. Pero es importante tener Biblia físico. Bueno, a pesar que nos ayuda lo que es la tecnología, pero es importante usar la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice? Para nuestras propias protección y nuestros bienestar, cuando obedecemos a Dios, no solo demostramos nuestro amor por Él, sino fortalecemos nuestra relación con Él. Rikichi. Hasta Huancaren, Dios ta kasuspa kausaspaka, mana solamente paita manchas casa mantanin, sino hasta Huancaren kanyuka, paipan kuyaita rikuchinchin nin riki. Sino más bien también fortalecemos nuestra relación. O sea, kanyuka, paiwan parlakuska ta sintinakanchi. Bibliata rizaspa, paiwan parlakuskata rizanakanchi nacho. Si kan rizangi bibliata, pai rimaskata chaskikuskata yuyay. Porque eso es el mandato de la palabra de Dios. Mas no lo que dice la persona, sino más bien lo que nos enseña la palabra de Dios. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. Rikichi. Si kanwauki campane. Mucho más también todos aquellos quienes están escuchando por a través de plataforma. Donde usted medita la palabra de Dios. Donde usted escudriña la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios y más, mucho más también los apóstoles, donde ponían el deber de supremo. O sea, lo que es el primer paso. De que debemos, es como tener esa íntima comunión con Dios, o tener el conocimiento de lo que nos dice Dios a nosotros. Vamos a ubicarnos la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1 capítulo 2 versículo 3 y 4, por favor. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: en esto sabemos que nosotros conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Halachi. Muchas de las veces, achkakuna nikuna tiang utiah karkani pisnitokuni. Nyukapis Dios ta manchani. Nyukapis Dios ta kasoni. Nyukapis Dios wajatikanika. Pero dice más la palabra de Dios, si vosotros viviríamos bajo el temor y bajo la obediencia de Dios Todopoderoso, debemos acatarnos o debemos acogernos unos cuantos versículos, unos cuantos capítulos. Nacho, Rikichi. Sinis pagakoting yachan ni jatimi, riksi ni jatimi, manch pakausan ni jatimi, nihkuna kuting manapis, yayapak simita, wakichis pacharikuna ka riki. Susan jamining minacho. Dios paksimi, chaita canta ñukata rimán. Y Cristo dice que solo así podemos ser sus amigos. Texto bíblico, la palabra de Dios, San Juan 14:15. Ubíquese por favor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Libro de San Juan, capítulo 14. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice la palabra, iglesia? Si amáis, guardáis, ¿qué dice?
guardáis mis mandamientos. ¿Quién habla esa palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Ñukata kuyaspaka, ñuka mandaskakunata. Si gitupi wakichingi, umitapi grabangi nispamari. Apunche Jesucristo. Y mahoras hace 2000 años, kay pikaspa, kay sumakisca kunata, riki sumakta sakiska. Kambang vidapa, ñuka vidapa, sinaspaka, Dios ta kasuspa kausangapa. Habison capítulo 15, sinasata, verso 14, San Juan, y ricuson kuting imaninti, Dios paksime. Imatikaskanchi, vosotros sois qué cosa, amigos, si hacéis lo que, ¿qué dice? Lo que yo os mando. Pitik chayta ganeko, Wauki Marcelo, Turi Marcelo, pitik chayta neko. Dios paksimi. Canta, ñukata, rimán, yachachín. Oiga, su rinzenzito monta hapispa, alaja takuyaksina nacho. Waukikuna, panikuna. Ministerios. Estudiantes del seminario. Estudiantes también, quienes están en medio los miércoles. Por favor. Recuerden que ustedes donde ya están de una y de otra manera, tratando de vivir bajo el temor y la obediencia de la palabra de Dios. Pero déjame decirte, si usted y yo, donde no estamos obedeciendo a la palabra, hay un Padre, quien es nuestro pastor, está en observación. A veces como ser humano dice, wow, Marcelo manaintendinka, ministerios manaintendinka, pueblos manaintendinka, Señor. Ricky, yo con chimichik tamawakachikon, chihuauquicos, panicos. Ricky, yo con chimichik tawacachiconchi. Espero que todos aquellos quienes están visualizando estén bajo el temor y la obediencia de la palabra. Esperar también que estén viviendo tal cual como enseña la palabra, viviendo en obediencia al pastor de su iglesia o a su padre de su hogar y de su familia, y mucho más a su líder, y también, como dice, a todos quienes son como maestros enseñando tal cual como nos enseña la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Por eso es importante en cada culto llevar un poquito de memoria. ¿Sabes lo que dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 6? Dice la palabra de Dios. Yaya Dios yakirin. Yaya Dios paipaksungito nanarin. Manakaso, mana obedece, ususimanta, churimanta. Rizaichik Dios paksimita. Rizaichik. Mana ñuka, a lo mejor ñuka yuimanta ni sanini. Mire lo que nos dice la palabra. Por eso es importante tener la palabra en vuestras manos. Ahí está. ¿Qué dice? Y se arrepiente Jehová de haber hecho, ¿qué cosa? Hombre. ¿En dónde? En la tierra. Y le pesó en su corazón. Espero, amada iglesia, espero, mis hermanas y hermanos de cada ministerio, tratemos de vivir de una manera diferente. Tratemos de dejar ese ego a un lado. Tratemos de una y de otra manera marcar la diferencia, por favor. Ama ñayazi pastor da sakichison. Ama wakachison. May rato pika, pastor mana visitan. Pastor mana, ay paita ka koting. Paita ka. Chaita mana tapurinchi muchas de las veces. Él también necesita
la visita de cada uno de nosotros. Ya que no visitamos, espero que cada uno de ustedes estén orando por nuestro pastor. Ahorita no es porque no quiso estar aquí, sino más bien él tiene un compromiso, primero con Dios y luego para también, como siervos de Dios, se dan la mano unos a otros. Y por ende tenía que aceptar la invitación. Entonces dijo, ya tengo los que están siempre frente al ministerio. Así que sin vuelta atrás, Marcelo al frente en esta noche. Y por eso hoy en esta noche quería compartir lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? Mire, también seguimos donde vemos Salomón resume. Ricky, hatungyacha Salomón, yuyaisapa Salomón. Tu kui libro kiskas kakuna tapis. Kiskas kawasa pa su resumen tachuran. Su resumen tachuran. Rikikas naning. Nuestro deber de la siguiente manera, el fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre o de la mujer quien estamos siempre frente al ministerio. Rikichi, Nacho, Dios ta kasuspa, Dios ta manchaspa, nyampang makatina, waukikuna panikuna. Problemas ka naisangaka, dificultades mana isangaka. Ricky, shakikuna, financieras, no se imaya, unguikuna, nanaikuna. A veces, ninchi maipika, Dios y mamanta ñukataka. Pero déjame decirte, solamente date la media vuelta. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos bajo el temor y la obediencia de la palabra de Dios? Ubiquémonos San Juan 14, 23 y vamos a seguir ya también culminando. Como nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Respondiendo Jesús le dijo, si alguno me ama, ¿qué dice? Mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él. ¿Qué cosa? Una morada. Wokikuna panikuna. Amayuya son chiqui, a lo mejor ña Dios paksimi ya chachikuna, a lo mejor Dios paksimi ya chakukuna, paikona kanyamana problema ta charingaka. A lo mejor mana dificultades charingaka mana, siempre hay. Pero lo que pasa, hay una esperanza para cada uno de vosotros, donde ya que estamos en siempre con la palabra, donde tenemos que humillar ante Él, donde tenemos que decir, papi, perdóname, he fallado ante tu presencia. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere es que usted y yo nos humillemos ante Él y comencemos a vivir en obediencia hacia Él. Es lo que nos da y lo que Jesús también invoca a todos los creyentes. Escucha, a amar y qué más, y a obedecer sus mandamientos. El creyente tiene la responsabilidad de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Nacho, Krishkonaka imalayang kausana kaskanchi, Dios paksimi yachachis kasina, kasus pa kausana kaskanchi. Sinespaka waukikuna panikuna. Amayuyasun chicho, a lo mejor maipika, a lo mejor ñamana y matanas nispaya, a lo mejor ña santos kanaganchi. No, estamos cada día buscando la santidad, estamos cada día buscando la perfección, buscando la corrección, y en medio de eso
siempre no falta alguien que quiere derrotar, alguien que quiere hacer equivocar. Pero en medio de eso, más la palabra de Dios nos enseña donde usted y yo y todos quienes estamos aquí debemos en unánimes orar unos a otros. Para eso nos unimos, para eso estamos aquí. ¿Para qué más? Para seguir de una y de otra manera. Dios ya chachis casina, Dios mandas casina, kay sumanta, chay sumanta, kasus pa kausana kanchi Dios manyampak pinacho. Asawan katiso, obedecer a Dios para que todo vaya bien. Rikichi. Dios paksimi chas na yachaching. Wow kikuna, panikuna. Nacho. A pesar de nuestra perfección, pero si de una y de otra manera comencemos a vivir en obediencia, dice que todo de una y de otra manera Dios nos va a bendecir. A veces muchos temen de monte Sinaí, muchos, pero sin embargo este humilde servidor vive allá, al lado del hospital. En aquella pandemia muchos muertos salían de ahí día a día, pero allí estaba yo. Pero Dios estaba allí, tratando, obrando, cuidando, guiando de una y de otra manera. Entonces dice la palabra de Dios, ubiquémonos, Deuteronomio 5, 32 y 33. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en su vida y en mi vida? Donde dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Andad todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y que tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Nacho. Ricky. Yaya Dios mandan ya chachín. Y maoras mi caipacha pehuauquicona panicona. Todos quienes están escuchando, iglesia del Señor, donde hemos hecho un pacto con Dios, donde hemos recibido a Cristo como único Salvador y Señor de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, poned la mirada en nuestro Señor Jesucristo. No desviar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino más bien, yaqui huancaspa, problemas huancaspa, divi huancaspa, dificultades huancaspa, de pronto, nanay huancaspa, kusi huancaspa, problemas huancaspa, ves, siempre apunche Jesucristo piyo y aita churason, paiman wisason, paiman parlason, sinispaka, hasta huancar en Dios paxímica, sumak yachay tamari, canta nyukata yachaching. Sumak tamari riman, sumak tamari kunan, waukikuna panikuna. Y mucho más también para todos quienes están escuchando por a través de la radio, donde que cada uno de vosotros, usted mi amigo, usted mi amiga, hermanos y hermanos quienes están escuchando, señoritas, jóvenes, niños y niñas, dice la palabra de Dios, que para que todo vaya bien, dice que tenemos que vivir, obedecer los mandamientos. No se dejen de obedecer a Dios. Sin espaka, amas aquí sonchi, ni sugratos atapis, Dios tacaso nataka nacho. ¿Qué más? Andad en el camino del Señor, nacho. Aunque problema, aunque ima yakikuna, ima kahpipis nacho. Sin espaka, mana Dios pag nyang manta, sin espaka de ninguna forma caroyana. Nacho. Hasta un imanín. Escuchen el consejo de Dios. ¿Y qué es escuchar el consejo de Dios? Meditar la palabra de Dios para su vida, para mi vida, que es
un alimento espiritual, lo que es la palabra de Dios. ¿Qué más? También dice, serás prosperado en todo, dice la palabra de Dios. Así que, amada iglesia, amados ministerios, tanto como Coro Renovación, Ministerio Rosa de Sarón, también caballeros, y también, como no, todos quienes estamos aquí como iglesia, como Wauquín Dixina, Panín Dixina, Ñañán Dixina, Turín Dixina, Wauquicuna, Panicuna, Sinispaca Cambag de Ver, Ñuca de Ver, Cacascamari, Dios yachachis casina, Dios mandas casina, ama wasaza pita bisrimana, ama wasaza pita bisparlana, sino más bien chay wauquimanta, chay panimanta, chay ñañamanta, chay turimanta, Dios ta mañana. Nacho, oye con gichicho. Sinespaca Cambag de Ver, Ñuca de Ver, ama sakiriso. Ama suyason domingo zata, samusong iglesia ama. Mana Marcelo niskamanta, sino hasta wankaring kambak sung necesidad tiang, nyukapak sung necesidad tiang. Nacho, imalayami, kay nyukanchi físicamente ay chitape mikunchi, café, almuerzo, merienda. Y si no comemos un día, ¿qué pasa? No podemos soportar, ¿no es cierto? No podemos soportar un día de comer, al menos que de pronto sea el ayuno. Pero ya desde las 8 que termina el ayuno, las 3, las 4 ya estamos buscando dónde ir a alimentarnos, ¿cierto? Y mucho más, iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la que un día a usted y a mí va a llevar para el reino celestial. Y donde que un día usted y yo, donde vamos a dar cuentas. Nacho, cañuca, cuentas tacugrina macanchi. No digamos que el pastor, no digamos que el consejero, no, sino más bien su deber, mi deber, es que donde escuchemos la palabra, donde meditemos la palabra, comencemos en clamor al Señor. Comencemos a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Así que eso es lo que nos manda la palabra para cada uno de vosotros, seguirnos viviendo bajo el temor y la obediencia de la palabra. Con esto ya vamos a seguir culminando. Obedecer a Dios produce grandes beneficios en nuestras vidas. Rikichi, Nacho. Ari, mana perfecto runa chocanchi, mana perfecto warmis chocanchi. Ricky, ña cerquita. Trabajo discográfico, Ministerio de Coro Renovación. Maimanta te cheña paniconaca o cheñaña conaca. Misión evangélica proclamando las buenas nuevas de Cristo. Quizás a lo mejor maijen pane o a lo mejor maijen wau que nengan ñuca puca mana ñuca wawachay bicho. O ñuca puca ñuca warmi mana chay bicho. No, déjame decirte, donde si ellos reciben la bendición, también todos nosotros vamos a recibir la bendición. ¿Pero por qué? Porque usted y yo también estamos orando por ellos, estamos clamando al Señor, y donde que eso nos enseña la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos están orando por los ministerios de Coro Renovación? Panicona, Wauquicona, gloria a Dios. Nacho, Rikichi, Dios mío chachicon, Dios mi rimacon, Dios mi mandacon, por a través de su bendita palabra, Nacho. Sinespaca chaymantaminin, obedecer a Dios produce grandes beneficios en nuestras vidas. Vamos a ver, Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones. Rikichi ministerios. Escuchen, hermanos, todos quienes estamos aquí, no piensen que estamos solamente dentro de aquí de la misión. Por a través de las redes sociales hemos llegado a muchos países. Misión evangélica está por muchos países. Parece mentira, es caso de la vida real. Por ende,
Dice la palabra de Dios, Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones. ¿Cuántos damos gloria a Dios, nuestro papito Dios? Es una bendición de Dios, donde estamos apareciendo. Mire que más antes solamente salían por a través de canales, ¿quiénes? Solamente Nison Chehatun Konaya Nacho. Chehatun empresario Konaya. Eño con chique maticanche. Mucho más. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen mucho más que los empresarios? Más que si tú Dios te pague en eso en Chugririk. No empresario de esta tierra, sino más bien empresario del reino celestial. Porque, ¿por qué? Porque alabamos, porque glorificamos a Dios Todopoderoso. Porque para Él es la honra y la gloria. A Él se lo alabamos y glorificamos. Así que por ende estamos sobre todas las naciones. Dios nos bendice en todo momento. Bendito serás, dice, tú en la ciudad. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios. ¿Quién no son bendecidos en la ciudad? A ver, aunque sea en Monte Sinaí, donde Dios me bendijo, dijo Marcelo, vive aquí. ¿Cuántos no son bendecidos? A ver, iglesia, bendecidos canchig are humana. Y chay manta kamana Dios te pague en eso. Debemos dar a Él la honra, la gloria. Mire, dice la palabra de Dios, bendito serás tú en la ciudad. Pero siempre y cuando de una y de otra manera busquemos hacia adelante servir a Dios. ¿Qué más nos dice? Bueno, por supuesto, también nos dice, bendito serás tú en el campo, Ricky. A lo mejor, ni nada, Nacho, no, pues es que nosotros no estamos en el campo. Pero si no fuéramos bendecidos en el campo, entonces, imátase mi conchi. Ricky, Dios casumacta bendición, Nacho. Y por ende debemos estar agradecidos. Alimentamos pues todo lo que llega del campo, ¿no es cierto? Tanto como frutas, tanto como legumbres, tanto como, qué sé yo, arroz. De mucha manera donde Dios nos bendice en gran manera. Y por ende debemos estar muy agradecidos y muy glorificados también, agradeciendo a Dios Todopoderoso. ¿Y qué más nos dice? Bendito el fruto de tu vientre, Nacho Ricky. Y allá Dios bendice a Sanín de una y de otra manera. Suma wakuna tapis Dios que bendice a Sanín, Nacho. Chaimanta marenin, bendito serás el fruto de tu vientre. ¿Quiénes son? Todos nosotros somos una bendición, pues, ¿no es cierto? Tu kuikuna wachariskanchi Nacho sugma mitamanta. Ni karikaspa ni warimikaspa. Chaimanta maresinspaka Dios taka agradecina kaskanchi Nacho. Hasta un Ricky ricoso. ¿Qué más dice? Bendito las crías de tus vacas, la manada de tus bueyes y los rebaños de tus ovejas, dice la palabra de Dios. Mire, qué bonito nos enseña la bendita palabra de Dios. Rikichi, aunque vaca manacharinchi, pero hay chamiconchi. Nacho. Vaca lechera manacharinche, aunque en vez en cuando ya lechita ubianche, Nacho. Y por ende somos bendecidos. Debemos estar muy agradecidos. ¿Y qué más dice? Bendito en tu canasta. Mire cómo Dios nos sigue bendiciendo en su trabajo, en su labor, en su diario donde están saliendo. Quizás uno a las 2, otro a las 3, otro a las 5, otro a las 6. No sé, de diferentes formas y maneras. Quizás otros a lo mejor haciendo flete, no sé, de alguna manera. Pero Dios dice, bendito serás en tu canasta. ¿Qué más nos dice?
Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir, ¿no es cierto? Sinespaka waukikuna panikuna, kanyuka, Dios kasuspa kausana kasumag mikaska. A pesar de que na santos canchi, pero Dios mañana canta ñukata, Dios ta kasuspa kausanaka sumag mikang nacho. Sinaspaka chasnasina sumakta yachaching waukikuna panikuna yayamito pagsimi canta ñukata. Sinaspaka a veces ka may rato bika como seres humanos pandarinchi may bika lo mejor urbas canching nacho, pero medio de chaipi Dios cantane con wawa 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 samoy ñukapagman samoy parlason samoy ñukawan nacho. Dice la palabra de Dios que si vosotros confesamos vuestras faltas, vuestros errores, Él está, ¿qué cosa? Acto y dispuesto para perdonar, para ayudarnos a corregir, para buscar de una y de otra manera vivir en un camino perfecto. Así que, amada iglesia, cuánto damos gracias a Dios a Él, con esas manitos conforme como Él nos ha bendecido. Entonces, a pesar de que kay pacha tu kuisina na chupandaching mospaching, pero chasnakak pipiso kikuna panikuna. Yaya Dios canta ni con saminyo kapama. Isinespa kanyo kapis ni wow kikuna panikuna. Dios pagsimi ya chachis kasi na kausaso nacho. Mana santos kaso, mana puros kaso, mana verdad kaso, pero de una y de otra manera, paiman wisason, paiman parlason. Sinespa ka sa erison chito kuikuna. Dios te pague ningapa. A pesar de que en la vida que llevamos, en el camino que caminamos, por eso es la palabra de Dios, vivir en los caminos del Señor no es para los cobardes, sino más bien, ¿qué dice? Para los valientes. Pero no valientes en físico, sino más bien valientes espirituales. Déjame decirte, donde usted allí se encuentre, dígale: Señor, aquí estoy, enséñame, ayúdame a vivir, a corregirme, para vivir bajo el temor y la obediencia de la palabra. Vamos a orar. Bendito soberano, Padre mío, Padre eterno, Dios de la gloria. Muchísimas gracias en estas horas de la noche. Queremos agradecerte, papi, porque tu palabra nos enseña a cómo vivir bajo el temor y la obediencia de tu palabra, Señor. También nos enseña tu palabra donde debemos obedecer a vuestro pastor, a vuestros maestros, a vuestros líderes, a vuestros consejeros de tu palabra, Señor. A pesar que no somos dignos, Señor amado, tú nos has elegido, Señor, para que de una y de otra manera vivamos, Señor, aunque caiga el levante, papito Dios. Has puesto aquí en la misión a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de que están en cada ministerio, Señor, donde queremos servirte, Señor amado, donde queremos alabarte, Señor amado. A veces hay muchas adversidades, papi, pero más tu palabra nos afirma, a pesar de cualquier error, cualquier falla, cualquier falta, que tenemos vuestro consolador, vuestro pronto auxilio, papi. Muchas gracias por esa promesa. Y gracias también por nuestro abogado, quien es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos edifica en nuestras vidas cotidianas, Señor, para seguir vivir bajo la obediencia de tu palabra. Gracias, papito Dios, en esta hora por tu palabra que queda sembrado en cada corazón, en cada vida, en cada mente.
Agradecemos, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, de Cristo Jesús, amado Dios, y el mismo Espíritu Santo que siga manifestando en cada uno de vuestras vidas, Señor. Y tu pueblo decimos: gracias, papito, con las manitos que tú nos has bendecido, Señor, mi Dios todopoderoso. En el nombre